El modelo millonario de Oscar Wilde es una obra breve que explora las complejas relaciones entre la apariencia, la generosidad y la verdadera naturaleza de la riqueza. A través de la historia de un joven pintor y su encuentro con un hombre misterioso, Wilde reflexiona sobre el amor, la bondad y el valor más allá de lo material. Este relato revela cómo las buenas acciones y la desinteresada generosidad pueden cambiar la vida de las personas de maneras inesperadas. Capítulo 1. El joven pintor y su pobreza. En una ciudad bulliciosa y llena de contrastes, donde los colores vibrantes de la vida se mezclaban con los tonos sombríos de la pobreza, vivía un joven pintor llamado Hugh. Su vida, desbordada por la incertidumbre y la lucha, se tejía entre los pasillos polvorientos de una pequeña habitación alquilada en un vecindario olvidado. Allí, en ese humilde rincón del mundo, pasaba sus días enfrentando la cruda realidad de su pobreza. El frío de la noche calaba hasta los huesos, y las paredes de la habitación parecían encogerse a medida que la oscuridad se apoderaba del lugar. Hugh, a pesar de su juventud, había vivido ya más que muchos en su misma situación. La pobreza no era una novedad para él, sino una compañera constante. Su arte, sin embargo, era su único consuelo. Las pinceladas que trazaba sobre el lienzo eran su forma de escapar, su ventana hacia un mundo en el que la belleza y el color ofrecían refugio. Pero, incluso en ese refugio, su vida no mejoraba. Los cuadros que pintaba, aunque llenos de alma, parecían no tener cabida en el mercado del arte, un mundo que solo valoraba el dinero y el renombre. A menudo, sus trabajos se quedaban en las tiendas de segunda mano o se perdían entre los olvidos de quienes no podían ver la profundidad que Hugh les daba. La pobreza, esa sombra persistente, había marcado su juventud. Desde pequeño, Hugh había aprendido a vivir con lo esencial, sin lujos, sin adornos. Su madre, una mujer de corazón grande y manos firmes, había sido su único apoyo. Había trabajado incansablemente, buscando siempre que su hijo pudiera estudiar, aprender, y quizás algún día, alcanzar lo que muchos considerarían una vida mejor. Pero esa vida mejor parecía estar siempre fuera de su alcance. Hugh nunca había tenido más que lo estrictamente necesario. El pan, el refugio, la ropa, eran los únicos bienes que poseía, y todo lo demás quedaba en la orilla de sus sueños, como un horizonte lejano y escurridizo. A menudo, cuando se sentaba frente al lienzo en su pequeña habitación, observaba las calles vacías a través de la ventana rota. Los colores del amanecer se reflejaban en los charcos de agua que quedaban de la lluvia de la noche anterior, y su mente vagaba entre la desolación de su entorno y la grandiosidad que veía en su arte. Cada trazo de su pincel era una protesta silenciosa, una expresión de su deseo de escapar de esa prisión invisible que lo rodeaba. Pero al final, los lienzos quedaban allí, inmóviles, como un testimonio de sus sueños no cumplidos. El joven pintor, aunque humilde, poseía un corazón que latía con la intensidad de sus aspiraciones. Tenía una sensibilidad inquebrantable, una habilidad para ver más allá de la superficie, para captar en sus obras lo que la mayoría de las personas no podía ver. Sin embargo, en ese mundo donde el dinero se convertía en el rey absoluto, sus habilidades parecían insignificantes. Los compradores que se acercaban a la tienda de arte rara vez se detenían a observar sus cuadros. Su juventud, su falta de una reputación establecida, los hacían pasar de largo. Hugh no era un hombre que buscara fama ni reconocimiento, pero el hambre y la necesidad lo empujaban a querer un cambio. Cada día era una lucha, y cada amanecer traía consigo la misma incertidumbre. ¿Sería ese el día en que algún comprador se detendría frente a su trabajo? ¿O sería otro día de nada, de pasar desapercibido en el vasto mundo de los artistas olvidados? Sus amigos, aquellos con los que compartía su vida en la pobreza, le ofrecían palabras de consuelo, pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no podían llenar el vacío que sentía. En su interior, Hugh deseaba que alguien pudiera ver su arte por lo que realmente era, algo más que una simple representación en lienzo, sino una parte de su alma, un pedazo de su ser. Las noches eran las más duras. La luz tenue de la lámpara de aceite parpadeaba en la oscuridad, y el sonido de los carros que pasaban por la calle le llegaba como un murmullo lejano, como una vida ajena a la suya. En esos momentos de soledad, Hugh se preguntaba si alguna vez alcanzaría la felicidad, si alguna vez podría vivir de su arte sin tener que recurrir a otras fuentes de sustento. Pero lo que más lo consumía era el pensamiento de que quizás nunca podría compartir con el mundo lo que realmente sentía, lo que realmente quería mostrar. Los colores, las sombras, las formas que creaba,
Todo lo que plasmaba en sus lienzos no era más que un reflejo de su lucha interna por encontrar su lugar en un mundo que parecía tener espacio solo para los ricos y poderosos. Una tarde, mientras paseaba por las calles desiertas, observando las vitrinas de las tiendas que mostraban trajes y accesorios caros, se encontró con algo que le llamó la atención. En una de las ventanas, un hombre de porte elegante se detenía frente a una pintura, admirándola con una mirada profunda. Era un hombre bien vestido, con una apariencia que contrastaba completamente con la suya. Hugh, con sus ropas gastadas y su rostro curtido por la vida, lo observó desde la distancia, preguntándose si alguna vez podría llegar a tener algo de esa distinción que tanto anhelaba. Este encuentro, aunque fugaz, despertó en él una esperanza nueva. Tal vez, pensó, su arte aún podría tener una oportunidad. Tal vez esa figura elegante representaba la posibilidad de que su vida tomara un giro diferente. Sin embargo, esa tarde, como todas las demás, no hubo cambios inmediatos. El hombre desapareció en la multitud, y Hugh se quedó con su sueño intacto, pero más fuerte que nunca. La pobreza seguía siendo su sombra, pero dentro de él ardía una llama que no se apagaba, un deseo profundo de que su arte algún día fuese reconocido, no solo por su técnica, sino por el alma que ponía en cada trazo, en cada color. Y aunque la vida le mostraba a menudo sus límites, Hugh sabía que en algún rincón del mundo había alguien dispuesto a ver más allá de la superficie. Quizás algún día, esa mirada llegaría a él. En ese momento, sin embargo, solo había silencio, oscuridad y un joven pintor esperando, con paciencia y esperanza, que el mundo finalmente reparara en él. Capítulo 2. Un encuentro inesperado. La vida, a menudo, se deja llevar por los giros más impredecibles, por caminos que parecen surgir de la nada, como si el destino jugara a tejer hilos invisibles entre las vidas de quienes se cruzan sin advertirlo. Así fue como, en una tarde gris y cargada de humedad, Hugh se encontró con el hombre que, sin saberlo, cambiaría por completo el curso de su existencia. El sol apenas se atrevía a salir entre las nubes, y las calles estaban mojadas por la lluvia que había caído durante la madrugada. Las gotas caían en hilos finos, salpicando los adoquines y creando pequeños charcos que reflejaban las luces de las farolas. Hugh caminaba lentamente, casi sin rumbo, en busca de una inspiración que se le había escapado, mientras sus zapatos se empapaban en el agua acumulada. La ciudad, con su ruido y su prisa, parecía desconectada de él, como un vasto paisaje ajeno, lejano y distante. La pobreza que lo envolvía no era solo material, también se había adueñado de su alma, cubriéndola con una capa de cansancio y resignación. De repente, mientras pasaba frente a una pequeña tienda de antigüedades, vio a un hombre parado en la acera. Su presencia era imponente, pero no por su tamaño o fuerza, sino por la calma que irradiaba. Vestía un elegante abrigo negro, de corte impecable, que contrastaba enormemente con el aspecto desgastado de Hugh. El hombre llevaba en la mano un sombrero de ala ancha, que parecía haber sido cuidadosamente colocado sobre su cabeza, y unos guantes de cuero finos, que brillaban suavemente bajo la luz de la farola. Lo que más llamó la atención de Hugh no fue solo su apariencia, sino la forma en que el hombre observaba el entorno. No parecía apresurado ni distraído, sino completamente absorto en el presente, como si cada detalle del mundo tuviera una importancia inusitada para él. Sus ojos, profundos y tranquilos, se fijaron en el joven pintor mientras éste pasaba frente a él, y aunque Hugh intentó seguir su camino, algo lo detuvo, como si una fuerza invisible le ordenara hacerlo. El hombre, con un gesto suave, levantó la mano y le hizo una señal para que se acercara. ¿Eres tú el pintor?, preguntó el hombre, su voz baja y firme, como si ya supiera la respuesta. Hugh, sorprendido por la pregunta, titubeó por un momento antes de asentir con la cabeza. A pesar de su pobreza, había algo en su rostro y en su mirada que lo delataba como artista. Los ojos de Hugh, intensos y llenos de historias no contadas, y la leve mancha de pintura que siempre llevaba en sus manos, eran sus cartas de presentación. «Lo soy», respondió Hugh, sin saber bien qué esperar de este desconocido. El hombre lo observó durante un largo momento, como si analizara cada aspecto de su ser. No era una mirada vulgar, como la que muchos arrojaban sobre él por su ropa sucia y su vida humilde. Esta mirada parecía penetrar más allá, como si pudiera ver su alma a través de sus ojos. «Interesante», murmuró el hombre, como si estuviera reflexionando sobre algo. Luego, dio un paso hacia él, con una sonrisa apenas perceptible. «¿Qué te parece si me muestras uno de tus trabajos?»,
Hugh sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cómo podía este hombre, tan diferente de él, estar interesado en su arte? ¿Era acaso una burla o una simple curiosidad pasajera? A pesar de la incredulidad que lo invadía, Hugh no pudo evitar sentirse intrigado. Nadie, ni en sus sueños más optimistas, había mostrado tanto interés en su pintura. ¿Quiere usted ver mis cuadros?, preguntó con cierto asombro, sin saber si debía sentirse halagado o desconfiado. El hombre asintió, y sin mediar más palabras, sugirió que lo acompañara hasta su modesta habitación, donde Hugh guardaba sus pinturas. Aunque la propuesta parecía un tanto arriesgada, la idea de mostrar su arte a alguien con semejante porte le despertó una mezcla de ansiedad y esperanza. Tal vez, pensó, este encuentro no fuera una casualidad. El camino hacia su pequeña habitación fue silencioso, con el murmullo del viento entre las calles desiertas como único sonido. Hugh no podía dejar de preguntarse quién era este hombre, que lo había llevado a interesarse por él y por su arte. La figura de este desconocido, con su atuendo tan elegante y su actitud tan serena, contrastaba completamente con la de él, un joven pintor sin recursos ni fama. Sin embargo, algo en su interior le decía que, por alguna razón, este hombre debía tener un propósito en su vida. Finalmente llegaron a su habitación. Hugh, aunque algo nervioso, abrió la puerta y dejó pasar al hombre, que entró sin vacilar. El aire en la habitación era denso, cargado con el olor a óleo y a pinceles, pero, a pesar de la modestia del lugar, había una atmósfera cálida y familiar en ella. Los lienzos, dispuestos por el suelo y las paredes, parecían contar historias propias, como si cada uno tuviera una vida y un sentido distinto. El hombre observó cada cuadro con detenimiento, pasando de uno a otro sin prisa, como si estuviera saboreando cada detalle, cada matiz. Hugh se quedó en un rincón, sin atreverse a hablar, observando cómo el extraño recorría su mundo artístico. El silencio entre ambos crecía, y Hugh no podía evitar sentirse vulnerable, como si estuviera despojándose de una capa que lo protegía, mostrando su alma a este desconocido. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre se detuvo frente a uno de los cuadros más recientes de Hugh, un retrato de una mujer, cuya expresión reflejaba tanto tristeza como esperanza. El hombre permaneció en silencio, mirando la pintura con una intensidad que parecía traspasar el lienzo. Finalmente, se giró hacia Hugh, y sus palabras fueron simples pero llenas de una profundidad que sorprendió al joven pintor. Eres un hombre con un talento impresionante. Sin embargo, me temo que lo que necesitas no es más arte, sino algo mucho más valioso, generosidad. Y es esa generosidad lo que puede cambiar tu vida. Hugh, desconcertado, no supo cómo responder. ¿Generosidad? ¿Cómo podría eso cambiar su vida? ¿Acaso no había sido ya generoso al entregar su alma a su arte, al compartir sus pinturas con el mundo, aunque nadie pareciera notar? Sin embargo, en las palabras del hombre había una verdad profunda, una verdad que resonaba en su interior, y aunque no comprendía completamente su significado, sentía que aquel encuentro no había sido una mera casualidad. Algo más grande estaba por venir. Capítulo 3. La oferta. El sol de la mañana comenzaba a filtrarse tímidamente entre las cortinas de la habitación de Hugh, como una señal de que el día se renovaba, aunque nada en él parecía haber cambiado. El aire, aún impregnado con el olor del óleo y la humedad de la noche anterior, lo envolvía mientras él permanecía sentado, pensativo, en su modesta silla frente al caballete. Sus manos, manchadas de pintura, se movían lentamente, sin rumbo definido, sobre el lienzo vacío. La idea de seguir pintando, de continuar con la misma rutina de siempre, le parecía ahora una tarea fútil. Algo había cambiado, y no podía evitarlo. El encuentro con el hombre misterioso la tarde anterior seguía rondando su mente. Las palabras del extraño le habían dejado una marca indeleble, como una huella en su alma, que no podía ni quería borrar. ¿Generosidad? ¿Qué significaba eso exactamente? Hugh no podía evitar pensar en la vida que había llevado hasta ahora, una vida marcada por la lucha constante, por la carencia, por la soledad. Había sido generoso con su arte, pero ¿qué había recibido a cambio? Nada, o tan poco que apenas lograba percibirlo. Sin embargo, había algo en la mirada del hombre que le decía que no todo estaba perdido, que aún había un camino por recorrer, uno que quizás no había considerado nunca. De repente, la puerta de su habitación se abrió lentamente, interrumpiendo sus pensamientos. Hugh levantó la vista y vio al hombre entrar de nuevo,
esta vez con un aire aún más sereno y decidido que la última vez. No llevaba su sombrero ni guantes, y su abrigo, aunque aún elegante, parecía haber sido colocado con mayor casualidad. La presencia del hombre llenó la habitación con una quietud que hizo que Hugh se sintiera aún más pequeño, como si la magnitud de lo que estaba por suceder fuera tan grande que la propia habitación se quedara corta para contenerla. «Buenos días, Hugh», dijo el hombre con una sonrisa tranquila, como si fuera una simple formalidad, pero Hugh pudo notar una profundidad en su tono, como si cada palabra tuviera un propósito mayor. «Buenos días», respondió Hugh, sin saber muy bien qué decir. Aquel hombre no le resultaba familiar, y al mismo tiempo, sentía que ya lo conocía desde siempre. El hombre avanzó hacia él, observando el lienzo vacío con la misma intensidad con la que había observado sus pinturas la tarde anterior. Sin apresurarse, se detuvo frente a Hugh, después de un momento de silencio, habló de nuevo. «He estado pensando en ti, en tu arte, en lo que puedes llegar a ser», dijo, con voz suave pero firme. «Y creo que hay algo que debo ofrecerte, algo que podría cambiar todo lo que conoces». Hugh, aunque intrigado, no podía evitar sentirse escéptico. No entendía bien qué clase de oferta podía hacer este hombre. ¿Qué más podía ofrecerle a alguien que no fuera lo que ya le había mostrado hasta ahora? Una vida de constante lucha y sacrificio. El arte era su vida, pero ¿acaso alguien como él podía ofrecerle algo que cambiara su destino? El hombre se acercó aún más, como si estuviera a punto de revelar un secreto muy guardado, algo que solo unos pocos podían conocer. «Sé que has estado luchando por encontrar tu lugar, por alcanzar el reconocimiento que mereces. He observado tus cuadros, Hugh, y he visto lo que eres capaz de hacer. Pero lo que te falta no es talento, ni pasión. Lo que te falta es dirección, un propósito claro, un camino que te lleve más allá de los límites que tú mismo te has impuesto. Y eso es precisamente lo que puedo ofrecerte». Hugh no dijo nada, pero sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y duda. El hombre continuó, sin perder la calma. «Tengo los medios para ayudarte, para brindarte la oportunidad de llevar tu arte a un público que lo valore realmente. No hablo de simple fama, de esas luces pasajeras que se apagan tan rápido como se encienden. Hablo de algo más profundo, de un reconocimiento genuino, de una plataforma que te permita crear y vivir de tu arte sin preocupaciones. Lo único que necesito a cambio es tu compromiso, tu dedicación total a tu arte, a tu visión. Quiero que dejes de lado todo lo que te detiene y sigas adelante con lo que realmente te mueve». Las palabras del hombre eran como un bálsamo para el alma de Hugh, pero al mismo tiempo le resultaban desconcertantes. ¿Era posible que alguien realmente quisiera ayudarlo de esta manera? ¿Qué esperaba a cambio? En su experiencia, nadie ofrecía nada sin una razón. La generosidad siempre tenía un precio, y no sabía si estaba dispuesto a pagar el suyo. «¿Y qué es lo que quieres de mí?», preguntó Hugh, finalmente. Su voz era un susurro, casi una oración, pero cargada de la misma curiosidad que lo había mantenido despierto toda la noche. El hombre lo miró fijamente, como si estuviera leyendo su mente. Luego, con una leve sonrisa, dijo: «Lo que quiero es que creas en ti mismo tanto como yo creo en ti. Quiero que dejes de dudar de tu talento, que dejes de mirar atrás y comiences a caminar hacia el futuro que te espera. Todo lo que necesitas es el valor para dar ese primer paso». El silencio que siguió fue profundo. Hugh no sabía cómo reaccionar. ¿Estaba preparado para aceptar lo que el hombre le ofrecía? ¿Podía confiar en alguien tan extraño, tan distinto a él? Las dudas, las inseguridades, todo parecía desbordarlo, pero había algo en las palabras del hombre que lo conmovía, algo que le decía que tal vez esta fuera la oportunidad que había estado esperando, aunque no lo supiera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Hugh asintió lentamente. «Acepto», dijo, casi en un susurro, pero con una firmeza que le sorprendió incluso a él mismo. El hombre asintió también, satisfecho. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y caminó hacia la puerta, dejando a Hugh en un mar de pensamientos encontrados. Sabía que había tomado una decisión importante, pero lo que aún no sabía era hasta qué punto esta oferta cambiaría su vida, ni qué precio tendría que pagar por ella. Pero lo que sí sabía con certeza es que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Capítulo 4. El compromiso. Las semanas pasaron con la rapidez con la que se escurre la arena entre los dedos.
El pacto que Hugh había aceptado con aquel hombre misterioso comenzó a tomar forma en su vida de una manera que nunca había imaginado. Su estudio, que antes estaba lleno de telas en blanco y pinceles olvidados, se convirtió en un refugio para la creación. Cada rincón parecía estar impregnado de una energía nueva, vibrante, como si el aire mismo alentara su trabajo. La oferta que había recibido, aunque todavía envolvía cierta niebla de incertidumbre, lo impulsaba hacia adelante con una determinación que nunca antes había experimentado. Aquel hombre, cuya identidad seguía siendo un misterio para Hugh, cumplió con su parte del trato. En poco tiempo, Hugh vio cómo su obra comenzaba a ser conocida por círculos que jamás imaginó alcanzar. No se trataba de una fama fugaz, ni de una popularidad superficial, sino de un interés genuino, de personas que realmente apreciaban lo que hacía. La magia de su arte, la esencia de su alma volcada en cada trazo, parecía conectar con algo profundo en los demás, algo que estaba más allá de la simple observación. Los días transcurrían entre exposiciones, encuentros con coleccionistas, y conversaciones con otros artistas que admiraban su trabajo. Sin embargo, a pesar de los avances, Hugh sentía una creciente presión. No solo por el deseo de cumplir con las expectativas que ahora recaían sobre él, sino por el creciente peso de lo que el hombre le había pedido: dedicación total, entrega sin reservas. A medida que el tiempo pasaba, las dudas comenzaron a abrirse paso en su mente, como grietas en una pared que hasta ese momento parecía imbatible. ¿Realmente estaba dispuesto a sacrificar todo lo que conocía por esta oportunidad? Cada día pasaba más tiempo en su estudio, alejado de los amigos y las cosas que una vez le parecieron esenciales. La pintura era ahora su única compañía, y aunque había alcanzado un nivel de reconocimiento que jamás soñó, la sensación de estar atrapado en una carrera imparable comenzaba a asfixiarlo. Una tarde, mientras pintaba en su estudio, Hugh se detuvo por un momento y observó su reflejo en el cristal de la ventana. La luz del atardecer bañaba su rostro, creando sombras que le daban un aire casi etéreo, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no había la chispa de incertidumbre, ni el brillo de la curiosidad. En su lugar, había una determinación fría, una mirada fija en un horizonte que no estaba seguro de querer alcanzar. ¿Acaso el hombre misterioso le había dado una oportunidad, o de hecho, lo había arrastrado hacia un camino del que no podía escapar? En ese instante, la puerta de su estudio se abrió sin previo aviso, y una figura familiar apareció en el umbral. Era el hombre. Sin decir una palabra, caminó hasta el centro de la habitación y se quedó allí, observando a Hugh con su acostumbrada serenidad. Aunque en apariencia parecía igual que siempre, había algo diferente en él, una calma que parecía abarcarlo todo, como si supiera algo que Hugh aún no había comprendido por completo. ¿Cómo te sientes, Hugh?, preguntó el hombre, su voz suave, pero penetrante. Hugh no respondió de inmediato. En su lugar, dejó el pincel sobre el caballete y se acercó a la ventana, mirando hacia el horizonte, como buscando las respuestas en el paisaje que se extendía ante él. Siento que he cambiado, dijo finalmente, sin mirar al hombre. Su voz era baja, pero cargada de una emoción que lo sorprendió incluso a él. He dejado de ser quien era antes, y no sé si eso es lo que realmente quiero. El hombre observó en silencio, sin apresurarse. Sabía que este momento llegaría. Sabía que Hugh tendría que enfrentar el peso de sus propias decisiones. Finalmente, dio un paso hacia él, con una tranquilidad absoluta. Lo que estás experimentando ahora es natural, dijo, su tono impregnado de una calma que parecía invadir todo el espacio. El camino hacia la grandeza nunca es fácil. Te has comprometido con algo más grande que tú mismo, y eso trae consigo dudas, sacrificios, y muchas veces, soledad. Pero en esos momentos de incertidumbre es cuando más puedes aprender sobre ti mismo. Hugh giró lentamente, encontrando los ojos del hombre, aquellos ojos que parecían ver más allá de lo que él podía comprender. Era un juego de espejos, una danza entre lo que Hugh había sido y lo que podría llegar a ser. ¿Valdría la pena? ¿Sería capaz de pagar el precio que se le pedía? ¿Qué debo hacer?, preguntó Hugh, ahora sin el temor que antes lo había dominado, pero con la profunda inseguridad de quien se enfrenta a una encrucijada existencial. El hombre sonrió suavemente, como si la respuesta fuera algo que Hugh ya sabía, pero aún no se atrevía a aceptar. Debes seguir adelante, Hugh. El compromiso que has hecho contigo mismo es lo que te llevará más allá de lo que imaginas. No te detengas ahora. Lo que has comenzado, aunque difícil,
es lo que te llevará a ser verdaderamente libre. En ese momento, Hugh comprendió algo fundamental. La libertad que buscaba no era la libertad de escapar de las responsabilidades, sino la libertad de ser quien realmente era, de abrazar el sacrificio necesario para alcanzar su verdadero potencial. Su arte no era solo una expresión, sino un camino, uno que solo él podía recorrer. Y aunque el precio fuera alto, ahora entendía que el único compromiso real que tenía era con él mismo. Con un suspiro profundo, Hugh asintió, decidido. Lo haré, dijo, y en esas palabras se selló su destino. A partir de ese momento, todo lo que había conocido comenzó a desvanecerse, y lo que quedaba era un camino lleno de incertidumbre, pero también lleno de posibilidades. El compromiso que había tomado con su arte y con su vida comenzaba a convertirse en la única verdad que importaba, y aunque las dudas seguían acechando, algo dentro de él le decía que, finalmente, estaba tomando el camino correcto. Capítulo 5. El precio de la ambición. Los días se deslizaban en una maraña de trabajo, esfuerzo y, cada vez más, una sensación de vacío. Hugh ya no se reconocía en los espejos ni en las palabras que sus amigos le dirigían. El brillo de su éxito comenzaba a desvanecerse, mientras que la llama de la ambición, que antes lo había impulsado a crear, ahora lo consumía sin misericordia. Cada trazo, cada pincelada, parecía ser más una carga que un placer. Había alcanzado un nivel de reconocimiento que muchos habrían considerado un sueño hecho realidad, pero para él, aquel sueño comenzaba a tornarse en una pesadilla. En sus ratos de soledad, mientras observaba las exposiciones de su obra o leía los comentarios elogiosos que llegaban a su puerta, se daba cuenta de que nada de eso lo llenaba. La fama, la atención, incluso la admiración de sus colegas, parecían ser apenas una capa superficial, un espejismo que se desvanecía tan pronto como se tocaba. En su interior, algo seguía vacío, algo que no podía llenar con reconocimiento o éxito. Cada día se sentía más atrapado en un ciclo imparable que lo alejaba de sí mismo, de su esencia más profunda. Las noches, que antes las pasaba rodeado de amigos y risas, se habían convertido en largas horas de insomnio, de pensamientos que se mezclaban con la sombra de sus propios miedos. El compromiso que había aceptado con el hombre misterioso lo había llevado a una especie de aislamiento. El precio de la ambición era alto, y Hugh lo comenzaba a sentir en cada fibra de su ser. Había sacrificado mucho por su arte, pero había perdido aún más: su paz, su tranquilidad, su identidad. Una tarde, mientras caminaba por las solitarias calles de la ciudad, Hugh se detuvo frente a una tienda de antigüedades. El reflejo de su rostro en el cristal le pareció extraño. Ya no era el joven que soñaba con dejar su huella en el mundo del arte, sino alguien que caminaba sin rumbo, con los hombros caídos bajo el peso de la fama y la creación. Decidió entrar, buscando algún refugio en aquel rincón que parecía desprender una calma antigua, alejada del bullicio del mundo exterior. El aroma a madera envejecida y a polvo de los libros lo envolvió, haciéndole sentir una extraña paz. Mientras recorría los pasillos, sus ojos se posaron en una pequeña escultura, una figura que representaba a un hombre en meditación, con una expresión serena en su rostro. Algo en esa imagen le llamó la atención, como si la figura le hablara en silencio, como si le estuviera diciendo que había un camino más allá del éxito, que existía una forma diferente de ver la vida y la creación. Se acercó a la escultura, tocando suavemente la fría piedra, y en ese instante, su mente se desvió hacia su compromiso con el hombre misterioso. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había logrado, seguía buscando algo que no podía encontrar en el éxito o en las luces brillantes de las exposiciones. ¿Qué estaba perdiendo por seguir adelante? ¿Qué parte de sí mismo estaba sacrificando en nombre de la ambición? De repente, escuchó una voz suave a su espalda. «Es curioso, ¿verdad?», dijo una mujer, cuya presencia lo había sorprendido. Era una mujer mayor, con el rostro marcado por los años, pero con una mirada intensa que parecía ver más allá de lo que estaba frente a ella. Hugh no la había notado entrar, pero su voz, cálida y profunda, lo sacó de su trance. «¿Curioso?», respondió Hugh, volviendo la vista hacia ella. Sus ojos se encontraron, y por un momento, todo pareció detenerse. La mujer sonrió, como si lo comprendiera todo, como si supiera exactamente qué estaba pensando. «Sí», dijo ella, acercándose un paso. «Esta escultura es una representación del sacrificio. Pero también lo es de la paz. A veces, lo que perseguimos con tanta intensidad nos aleja de lo que realmente necesitamos.
La ambición puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición si no sabemos cuándo detenernos. Hugh la miró, sin comprender del todo. Pero algo en sus palabras le llegó al fondo de su ser. Había algo en esa mujer, en su mirada, que le hablaba de una verdad que él había estado evitando. La ambición, el deseo de reconocimiento, el compromiso con su arte, todo eso había sido tan importante para él. ¿Pero a qué costo? ¿Realmente valía la pena pagar ese precio? ¿Y qué sugiere usted que haga?, preguntó Hugh, en un susurro casi inaudible. La mujer lo miró con calma, como si ya supiera la respuesta. A veces, el verdadero sacrificio es dejar ir lo que nos consume. No digo que abandones tu arte, pero tal vez debas encontrar una forma de hacerlo que no te cueste tanto. No todo en la vida debe ser una lucha, Hugh. A veces, la paz se encuentra en la quietud, en la entrega sin esperar nada a cambio. Hugh no dijo nada. La mujer se quedó allí, mirándolo con una serenidad que lo desconcertaba. Parecía que su presencia misma era una respuesta, una guía que le hablaba directamente al alma. Finalmente, después de un largo silencio, ella se inclinó levemente y susurró: «Recuerda, el precio de la ambición no es solo lo que damos, sino lo que dejamos de ser». Y con esas palabras, la mujer se despidió, dejando a Hugh solo con sus pensamientos. Aquellas palabras resonaron en su mente con una claridad que no pudo ignorar. ¿Estaba perdiendo algo más grande que su tranquilidad? ¿Había alcanzado lo que siempre había soñado, solo para descubrir que el precio de ese sueño era más alto de lo que podía pagar? Esa noche, Hugh regresó a su estudio con una sensación de desasosiego que no podía sacudirse. Miró los cuadros que había creado, admirados por todos, pero que ahora le parecían fríos, distantes, como si no fueran suyos. ¿Había estado persiguiendo el reconocimiento por encima de su propio bienestar? ¿Había perdido el alma de su arte en el camino hacia el éxito? El precio de la ambición, pensó mientras apagaba la luz, estaba más allá de lo que había imaginado. Pero ahora, más que nunca, debía encontrar una manera de reconciliarse con él antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 6. La huella de la sombra. El sol comenzó a desvanecerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos naranja y rosa, como una última caricia del día antes de ceder al manto oscuro de la noche. Hugh se encontraba de pie junto a la ventana de su estudio, contemplando aquel atardecer que solía inspirarlo, pero que, en ese momento, solo le traía una sensación de desasosiego. La pregunta que había comenzado a rondar su mente semanas atrás se hacía cada vez más urgente. ¿Quién era él en realidad? ¿El hombre que la fama había esculpido para él, o el alma que había perdido en el proceso? Aquella tarde había decidido salir a caminar por la ciudad, buscando algo que le diera respuestas. No importaba lo que fuera, solo necesitaba encontrar una razón para seguir adelante. No sabía si la búsqueda lo llevaría a algún lugar, pero sentía que era necesario salir de su propia burbuja, de esa zona de confort que ahora solo le ofrecía vacío. Las calles estaban llenas de vida, pero Hugh caminaba sin ver, como si fuera parte del paisaje que lo rodeaba. Su mente no podía escapar de la sombra de la pregunta que lo atormentaba. El contrato que había firmado con el hombre misterioso lo había colocado en una posición que ahora le resultaba ajena, distante. Cada nuevo paso que daba hacia el éxito le parecía menos un avance y más una huella en una arena movediza, una trampa de la que no sabía cómo escapar. En su recorrido, sus pasos lo llevaron a un parque cercano, un lugar que había frecuentado en su juventud. Allí, entre los árboles y bancos de madera, solía encontrar la paz. Pero ahora, incluso el susurro del viento entre las hojas parecía vacío. Decidió sentarse en uno de los bancos y, por un momento, dejarse envolver por el silencio. Una figura apareció frente a él, interrumpiendo sus pensamientos. Era un hombre mayor, de rostro sereno pero marcado por las huellas del tiempo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que no era común en la gente de su edad. Hugh no pudo evitar mirarlo. El hombre se sentó a su lado, como si lo hubiera estado esperando. «Te ves inquieto, joven», dijo el hombre, sin que Hugh le hubiera dirigido la palabra. Hugh lo miró, sorprendido, y luego volvió a su mirada perdida hacia el horizonte. «Es extraño», respondió Hugh, su voz casi inaudible. «Parece que he alcanzado todo lo que alguna vez quise, y aún así me siento vacío. Como si algo me faltara». El hombre asintió lentamente, como si lo hubiera sabido desde el principio. «La vida tiene esa manera de jugar con nosotros.
Nos pone frente a lo que creemos que deseamos, y cuando lo obtenemos, descubrimos que no es suficiente. La verdadera pregunta no es si has alcanzado lo que querías, sino si eso que has logrado te ha acercado a lo que realmente eres. Las palabras del hombre resonaron en el aire con una verdad cruda que Hugh no pudo ignorar. ¿Qué era lo que realmente le faltaba? Había alcanzado la cima, había tocado los corazones de los demás con su arte, pero dentro de sí mismo sentía una desconexión, una lejanía de su propia esencia. Era como si el brillo de la fama hubiera ocultado la luz que alguna vez había sido suya. ¿Y qué debo hacer entonces?, preguntó Hugh, mirando al hombre con una mezcla de desesperación y curiosidad. Algo en él sentía que aquella conversación tenía el poder de cambiarlo todo. El hombre lo observó en silencio por un momento, sus ojos profundos como un abismo que parecía conocer todos los secretos del alma humana. Debes mirar hacia adentro, respondió, finalmente. El exterior siempre nos ofrece distracciones, pero es en nuestro interior donde se encuentra la verdad. Tu arte es solo una manifestación de lo que eres, pero no es lo que eres en esencia. No te confundas, Hugh. La fama, el dinero, el reconocimiento, son sombras que se desvanecen con el tiempo. Lo que queda es lo que resides en ti mismo, la huella que dejas en el mundo no es la que ves con los ojos, sino la que tu alma imprime. Hugh cerró los ojos, sintiendo un peso profundo en el pecho. ¿Cuánto había estado persiguiendo esa sombra sin darse cuenta? ¿Cuánto había sacrificado de sí mismo por un ideal que no lo satisfacía? Sentía que las palabras del hombre eran una revelación, una llamada que lo despertaba de un sueño que había durado demasiado tiempo. El hombre se levantó del banco, y antes de irse, le dio un último consejo. Recuerda que lo que somos en esencia no se mide por lo que logramos, sino por lo que somos capaces de dar. Si no eres capaz de darte a ti mismo, ¿cómo podrás dar algo verdadero al mundo? Hugh se quedó allí, en el banco del parque, mirando cómo el hombre se desvanecía entre las sombras de los árboles. Aquella conversación, tan simple y tan profunda, había dejado una marca en su corazón. Algo dentro de él había cambiado. La duda que lo había acompañado durante tanto tiempo se transformó en una nueva pregunta. ¿Qué había estado buscando realmente en su vida? Se levantó lentamente y, mientras caminaba de vuelta a su estudio, pensó en todo lo que había escuchado y vivido. El peso de la ambición seguía sobre él, pero ya no era el mismo. Algo en su interior había comenzado a despertar, y por primera vez en mucho tiempo, Hugh sintió que tenía la posibilidad de tomar un camino diferente, uno que lo acercara a lo que verdaderamente era, sin las sombras del éxito ni las promesas vacías. El camino hacia sí mismo, pensó, sería largo, pero ya no tenía miedo de recorrerlo. Capítulo 7. La revelación de la verdad interior. La mañana siguiente, el aire fresco de la ciudad le pareció diferente. Un cambio, sutil pero profundo, había ocurrido en el interior de Hugh durante la noche. Había dormido poco, pero la falta de descanso no se le notaba. Más bien, parecía renovado, como si el peso de sus dudas hubiera sido aliviado, aunque solo fuera en parte. Sus pensamientos, que antes danzaban frenéticamente entre las obligaciones y las expectativas externas, ahora se sentían más claros, más alineados con algo que había estado buscando durante tanto tiempo, la verdad interior. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de su estudio, y Hugh se detuvo un momento, observando las sombras que se proyectaban en las paredes, mientras el sol comenzaba a elevarse lentamente en el cielo. Era como si el mundo, en su quietud matutina, lo estuviera invitando a adentrarse en una nueva comprensión de sí mismo, a dar ese paso hacia lo desconocido, hacia lo que realmente importaba. Decidió salir de su estudio. Sin rumbo fijo, comenzó a caminar por las calles, sin la urgencia de sus pasos anteriores, sin la presión del reloj que siempre lo acompañaba. Aquella vez, no buscaba algo fuera de él, no deseaba que su arte fuera aplaudido ni que su nombre se viera en los titulares. Lo único que deseaba era estar con sus pensamientos, explorar ese rincón de su alma que había estado oculto bajo capas de éxito, fama y compromiso. Mientras caminaba, el murmullo de la ciudad seguía su curso, pero él ya no sentía la necesidad de pertenecer a esa corriente. De hecho, sentía que todo lo que lo rodeaba, los edificios altos, las personas apresuradas, los coches que pasaban rápidamente, eran parte de una representación vacía, un teatro que había estado interpretando sin ser consciente de ello. Hugh ya no deseaba ser parte de ese espectáculo. Sentía que la verdadera vida no residía en los reflectores,
sino en los silencios y en las pausas que se tomaban entre cada uno de los momentos. En su camino, pasó junto a una iglesia antigua, cuyos muros, gastados por el tiempo, le parecieron una metáfora perfecta de lo que había estado experimentando. Decidió entrar, atraído por una extraña sensación de paz que emanaba del edificio. En su interior, el silencio lo acogió de inmediato, como si la iglesia fuera un refugio para el alma desgastada, un lugar para descansar y repensar las decisiones de la vida. Se sentó en uno de los bancos, mirando hacia el altar. El lugar estaba vacío, pero algo en el aire le decía que no estaba solo. Era como si, al cerrar los ojos, pudiera percibir la presencia de algo más grande que él, algo trascendental que había estado ignorando en su búsqueda frenética de reconocimiento. Hugh cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la quietud de aquel lugar penetrando lentamente en su ser. Un susurro, suave como el viento, se coló en su mente, haciéndole recordar las palabras del hombre en el parque: la verdad está dentro de ti. Un pensamiento se deslizó en su mente con claridad cristalina: la verdad no es un logro externo, no es algo que se pueda conquistar o poseer. La verdad era la esencia misma de lo que él era. Estaba en la forma en que respiraba, en la manera en que amaba el arte, en su capacidad para sentir, para crear, para ser vulnerable. La verdad no era un concepto distante, sino un eco profundo que resonaba en lo más profundo de su ser. Al abrir los ojos, Hugh se dio cuenta de que su perspectiva había cambiado por completo. El mundo ya no le parecía tan ajeno, ni su propio ser tan distante. Había estado persiguiendo un ideal de perfección, de éxito a toda costa, pero ahora comprendía que la verdadera perfección residía en la autenticidad, en la aceptación de las imperfecciones y en el coraje de abrazar la vulnerabilidad. Se levantó del banco lentamente, sin prisas. Al salir de la iglesia, la luz del día lo golpeó suavemente, y Hugh sintió que algo se había transformado en su interior. Ya no estaba buscando validación externa ni respuestas en los elogios o en las críticas. Lo que había estado buscando, el sentido profundo de su existencia, estaba dentro de él, esperando ser descubierto. Decidió regresar a su estudio, pero no con la misma carga que llevaba antes. Ahora, su arte no era una búsqueda por el aplauso, sino una expresión honesta de su alma. Los pinceles que antes se habían convertido en herramientas de su ambición, ahora serían los vehículos de su autoexploración. No sabía aún qué formas tomaría su trabajo a partir de ese momento, pero estaba decidido a que no serían dictadas por las expectativas del mundo, sino por la libertad de su propia expresión. Al llegar a su estudio, se sentó frente al lienzo en blanco. No pensó en los premios, ni en las exposiciones, ni en el hombre misterioso que había jugado un papel crucial en su vida. Lo único que importaba en ese momento era el acto de crear, el simple acto de poner en el mundo algo que fuera suyo, completamente suyo, sin más propósito que el de compartir una parte de su alma con los demás. Hugh tomó el pincel con una nueva conciencia, con una nueva visión. Ya no era el hombre que había firmado un contrato con la ambición. Era un hombre que, por fin, había hecho las paces consigo mismo. Y, al hacerlo, había encontrado una paz que jamás imaginó que sería posible. El arte, en ese instante, dejó de ser una carga y se transformó en un regalo. Un regalo que Hugh podía ofrecerse a sí mismo. Y, con esa revelación, comenzó a pintar, sin prisas, sin miedos, sabiendo que lo único que debía hacer era ser fiel a lo que su corazón le dictaba. Capítulo 8. La renuncia a la máscara. El día amaneció gris, cubierto por nubes densas que oscurecían el cielo y sumían la ciudad en un ambiente melancólico. Sin embargo, Hugh no sentía en su corazón el mismo peso gris que parecía envolver el paisaje exterior. Aunque el tiempo parecía no ofrecer promesas de claridad, él estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera que el día le trajera. Había dejado atrás las sombras de la ambición y el miedo, y lo que ahora veía ante él no era más que una oportunidad para continuar en su proceso de autodescubrimiento. El sonido de su puerta al abrirse lo alertó, y fue entonces cuando escuchó el familiar golpeteo en las escaleras. Una figura se acercaba a su estudio, y aunque no sabía quién podría ser, Hugh sentía una vaga sensación de incomodidad. Había algo en su cuerpo que le advertía de la llegada de una visita inesperada, como si un antiguo espectro del pasado se acercara a interrumpir su recién hallada paz. Antes de que pudiera reaccionar, la figura apareció en la entrada. Era Eleanor, su vieja amiga de la juventud, quien había compartido con él muchos de los momentos más cruciales de su vida antes de que las sombras de la fama y el éxito lo absorbieran. Eleanor había sido su compañera en la búsqueda de la verdad y la belleza,
pero, al igual que él, había sucumbido a las exigencias del mundo exterior, perdiendo por completo el rumbo de su propio ser. Hugh, dijo su voz suave pero firme, parece que el tiempo ha pasado rápido, ¿verdad? Hugh la observó por un momento, no sabiendo si lo que veía ante él era la misma mujer de antaño. Los años habían dejado huellas en su rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de una tristeza que Hugh no podía ignorar. No te esperaba, respondió, aunque la incomodidad que sentía en su interior era palpable. Había algo en su presencia que lo hacía recordar todo lo que había perdido y lo que aún no había logrado encontrar. Eleanor entró sin que Hugh la invitara, como si ya conociera el camino, como si se hubiera dado cuenta de que este momento era inevitable. Se sentó frente a él, en el mismo banco donde, años atrás, compartieron largas conversaciones sobre el arte y la vida. He estado pensando mucho en ti, Hugh, comenzó, su voz quebrada. En todo lo que sucedió, en todo lo que perdiste. Y lo peor es que yo también perdí algo. No solo tú. Hugh la observó en silencio, sin saber qué decir. La verdad en sus palabras le llegaba como una punzada, una verdad que había preferido evadir por tanto tiempo. La historia de ambos estaba teñida por los mismos errores, las mismas traiciones a sí mismos, la misma búsqueda insaciable de algo que nunca podían alcanzar. La fama, el éxito, continuó Eleanor, bajando la cabeza. Todo lo que una vez creímos que queríamos, todo lo que parecía ser el propósito de nuestras vidas, nos alejó de lo que realmente éramos. Lo que realmente queríamos. Y ahora, aquí estamos, viendo los vestigios de una vida que no elegimos, pero que terminamos viviendo. Hugh sintió como una corriente de comprensión se apoderaba de su ser. No solo él había sido víctima de sus propias decisiones. Eleanor, igual que él, había caído en la trampa de la máscara, de esa fachada que la sociedad esperaba que usara, una máscara que cubría la vulnerabilidad, el verdadero ser. La máscara de la perfección, la de la persona exitosa, la que cumplía con las expectativas. ¿Y qué es lo que realmente queríamos? Preguntó Hugh en voz baja, sintiendo que, por fin, las palabras adecuadas habían surgido entre ellos. Eleanor lo miró con una ternura melancólica en los ojos, como si estuviera buscando las palabras para un final que sabía inevitable. Queríamos ser nosotros mismos, Hugh, respondió. Queríamos ser auténticos, sentir que nuestra vida tenía un propósito más allá de lo que otros esperaban de nosotros. Pero, al igual que tú, caímos en la trampa de hacer lo que todos querían que hiciéramos, de vivir para satisfacer las expectativas ajenas. Hugh cerró los ojos, dejando que esas palabras lo invadieran. Había tenido miedo de mirar atrás, miedo de enfrentarse a lo que había perdido, pero ahora entendía que el precio que había pagado por ese miedo había sido demasiado alto. Había renunciado a sí mismo, a su propia esencia, por una ilusión de éxito que nunca lo había llenado. ¿Y ahora, qué hacemos?, preguntó Hugh, con una sinceridad que no había mostrado en mucho tiempo. Eleanor se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. El gris del día, la ciudad que parecía distante y ajena, le ofrecían una visión sombría, pero también un espacio para la reflexión. Tomó una profunda respiración antes de volverse hacia Hugh, y con una sonrisa que reflejaba más sabiduría que alegría, dijo: Ahora, Hugh, lo que debemos hacer es despojarnos de esa máscara. Renunciar a lo que ya no somos, dejar atrás todo lo que nos alejó de nuestra verdadera esencia. Debemos aprender a vivir de nuevo, a ser quienes éramos antes de que el mundo nos cambiara. Hugh se levantó del banco, como si la revelación de Eleanor hubiera deshecho alguna cadena invisible que lo mantenía atrapado. La máscara que había estado usando durante años ya no le encajaba, no le quedaba. Era hora de dejarla ir. Era hora de volver a ser el Hugh que soñaba con crear sin ataduras, sin compromisos vacíos, el Hugh que quería que su arte fuera una expresión verdadera de su alma, no una moneda de cambio en un mercado de expectativas. La ventana estaba abierta, y el aire fresco entraba en la habitación, como una invitación a un nuevo comienzo. Entonces, lo haremos, dijo Hugh, con firmeza. Nos despojaremos de la máscara. Ya no más. Eleanor asintió, y ambos se quedaron en silencio, como si esa simple decisión los hubiera liberado de las cadenas que los habían atado durante tanto tiempo. No sabían qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaban dispuestos a vivir sin miedo, sin imposturas. Estaban listos para renunciar a la máscara y enfrentarse al mundo tal y como eran. Capítulo 9.
La restauración del alma. El viento que soplaba por la ventana traía consigo una sensación extraña, una mezcla de libertad y vulnerabilidad. Hugh sentía que su alma comenzaba a restaurarse, como si todas las piezas dispersas de su ser, que antes se habían desbordado en la búsqueda de un éxito vacío, comenzaran a encajar nuevamente en su lugar. Sin embargo, a pesar de la serenidad que sentía en su interior, también había una cierta inquietud, como si el proceso de despojarse de las capas de su vida anterior no fuera algo que se pudiera hacer de la noche a la mañana. Después de la conversación con Eleanor, Hugh no podía evitar pensar en lo que significaba realmente vivir sin la máscara. Había decidido renunciar a las expectativas de los demás, a las presiones externas que lo habían llevado por un camino que nunca había sido suyo, pero ¿cómo se vivía sin esa fachada? ¿Cómo se reconstruía una vida que había sido diseñada por la ilusión de lo que se esperaba de él? Esa noche, Hugh se sentó frente al espejo del estudio, mirándose detenidamente. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a la figura que el mundo conocía. El pintor exitoso, el hombre admirado, el ser que había logrado todo lo que la sociedad le había pedido. No. Al mirarse ahora, solo veía a un hombre más frágil, más humano, más desnudo ante sus propios ojos. La figura reflejada parecía un desconocido, alguien que había perdido su lugar en el mundo, pero que, al mismo tiempo, tenía ante sí la oportunidad de comenzar de nuevo. Era extraño, pero no sentía miedo. Sentía algo mucho más profundo, una necesidad urgente de reconectar con lo que realmente era. La idea de restaurarse, de volver a ser quien había sido antes de que el mundo lo formateara a su imagen, se le presentaba como una especie de redención. Y si bien esa redención no sería fácil, Hugh entendía que ya no había vuelta atrás. La decisión había sido tomada, y el camino que había iniciado con Eleanor debía continuar, sin importar lo que el futuro pudiera deparar. Se levantó y caminó hacia su mesa, donde descansaban los pinceles y los lienzos que tanto tiempo había ignorado. Estaban allí, esperando ser usados, pero Hugh no sentía la misma presión que antes. Ya no tenía que crear para ser reconocido, ni para cumplir con las expectativas de una audiencia que nunca lo había entendido realmente. Ahora, su arte no era para nadie más que para él mismo. El arte había dejado de ser una mercancía. Se había transformado en un acto profundamente personal, una herramienta para restaurar su propia alma. Con una mano temblorosa, pero decidida, Hugh tomó el pincel y lo mojó en la pintura. La primera línea en el lienzo fue suave, fluida, como si el propio pincel estuviera devolviendo la calma a su interior. A medida que continuaba, comenzó a liberarse de las presiones que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Ya no tenía que preocuparse por lo que los demás pensaran. La expresión en su lienzo era suya, pura y sin adornos. Lo que estaba creando no era más que una representación de lo que sentía, de lo que había descubierto en su proceso de renuncia y restauración. El tiempo parecía haberse detenido. No había prisas, no había plazos que cumplir, ni objetivos que alcanzar. Hugh estaba sumido en el momento, inmerso en un flujo de creatividad que no surgía de la necesidad de lograr nada, sino de la necesidad de ser honesto consigo mismo. El lienzo ante él comenzó a tomar forma, no como una obra maestra de la técnica, sino como una expresión cruda y auténtica de su alma. Los colores que elegía no eran los que habrían sido más aceptados por la crítica, ni los que habrían sido considerados comercialmente viables. Eran los colores que representaban su verdad, lo que sentía en lo más profundo de su ser. Esa noche, Hugh pintó sin cesar. No miraba el reloj ni se detenía a reflexionar sobre lo que había hecho o dejado de hacer. No pensaba en su pasado ni en el futuro incierto que se abría ante él. Solo estaba allí, en el presente, restaurando su alma a través del arte, recuperando su conexión con lo que realmente importaba. Cuando finalmente terminó, el amanecer ya comenzaba a asomar por la ventana. Hugh se apartó del lienzo, exhausto pero lleno de una paz desconocida. Observó la obra que había creado, no con los ojos críticos del artista, sino con los ojos del hombre que finalmente había encontrado la verdad que había estado buscando. La pintura era imperfecta, torpe incluso, pero para él, en ese momento, era la representación más pura de lo que había aprendido. El espejo ya no reflejaba a un hombre atrapado en la duda o la desesperación. En su lugar, veía a un hombre renovado, restaurado, dispuesto a seguir adelante en su vida con una claridad que antes le había sido ajena. El arte, que había sido una carga, una forma de validación externa, ahora era su vía de redención,
su modo de comunicarse con el mundo, de sanar sus heridas internas. Hugh sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sin necesidad de buscar aprobación. La restauración de su alma estaba en marcha, y con ello, la reconstrucción de su vida. Había renunciado a la máscara, y en su lugar, había encontrado su verdadera cara. Con el primer rayo de sol entrando por la ventana, Hugh comprendió que, en este nuevo comienzo, no habría expectativas que lo ahogaran. Solo estaría él, el hombre auténtico, y su arte. Capítulo 10. El peso del silencio. Los días pasaron y, aunque el sol seguía saliendo y las sombras se alargaban por las tardes, Hugh sentía que su tiempo se había detenido de alguna forma. Después de la revelación de Eleanor, después de la restauración de su alma a través del arte, la vida cotidiana parecía haberse despojado de todo su ruido. Las calles llenas de voces, los compromisos, las expectativas ajenas, todo eso se desvaneció en el horizonte, como una niebla que desaparece al sol. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad que lo rodeaba, el silencio que había abrazado comenzaba a volverse pesado. La ausencia de ruido, que al principio lo había reconfortado, empezó a llenar los espacios vacíos de su ser con preguntas que no tenía respuestas. Ya no se enfrentaba a las presiones externas de la fama ni a la necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas, pero ahora debía enfrentarse al vacío interno, a la verdad incómoda que había permanecido silenciada durante años. ¿Quién era él, realmente, cuando ya no había nada que probar? El silencio se convirtió en un peso, una carga sobre sus hombros, tan palpable como cualquier otra cosa. Hugh pasó días enteros en su estudio, mirando el lienzo en blanco, sintiendo que no podía avanzar. Había renunciado a la perfección, había renunciado a los compromisos, pero el arte, que antes le traía consuelo, parecía ahora un reflejo de su desconcierto. La pintura no era ya un medio para expresar sus emociones, sino un campo de batalla entre su alma y su mente. Caminaba por las calles de la ciudad, pero las multitudes le parecían ajenas, como si las personas que cruzaban su camino fueran sombras, figuras vacías que se desvanecían al pasar. Había perdido la conexión con ellos, con el mundo exterior, y se encontraba solo, más solo que nunca, aunque rodeado de tantas personas. Eleanor, quien había sido su compañera en su viaje hacia la autenticidad, parecía estar en su propia lucha ahora. Después de su conversación, no se habían vuelto a encontrar. Hugh pensó que tal vez ella también necesitaba tiempo, espacio para encontrar su camino en ese nuevo mundo sin máscaras, sin promesas vacías. Sin embargo, las sombras de la duda volvían a invadirlo cada vez que pensaba en ella. Estaba, al igual que él, comenzando a cuestionarse si había hecho lo correcto. ¿Había encontrado realmente su paz, o solo estaba refugiándose en una renuncia que se volvía tan vacía como el éxito que ambos habían abandonado? Una tarde, mientras paseaba por el parque, Hugh se sentó en un banco vacío. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar al estar allí, pero sentía la necesidad de desconectarse, de escuchar el murmullo de la naturaleza en lugar de los ecos de su mente. Los árboles, aunque apenas comenzaban a cambiar sus hojas, ya mostraban señales del inevitable paso del tiempo. Los colores del otoño comenzaban a teñir las ramas, y el aire fresco traía consigo la promesa de un cambio. Pero Hugh no podía dejar de sentirse atrapado en su propia rutina de pensamientos. Su alma, aunque restaurada en algunos aspectos, aún sentía la marca de una pregunta insatisfecha. Pasaron horas, pero el ruido del mundo exterior no parecía alcanzarlo. Se quedó allí, sumido en sus pensamientos, escuchando la melodía del viento en las hojas y el canto lejano de un pájaro. El peso del silencio lo envolvía, pero no de la forma en que lo hacía al principio. Ahora, el silencio parecía más como un espacio vacío que, lejos de ofrecer paz, lo confrontaba con lo que le faltaba. Esa noche, mientras regresaba a su estudio, Hugh se encontró con una vieja carta que había dejado olvidada entre sus papeles. Era de años atrás, cuando aún vivía la agitación del éxito y los compromisos. Al principio no reconoció la letra, pero al leer las palabras, la imagen de un rostro familiar apareció en su mente. Era de un viejo amigo de la juventud, alguien con quien había compartido sueños e ilusiones antes de que el mundo lo absorbiera. La carta, aunque breve, contenía palabras que hicieron que el peso del silencio se aligerara, aunque solo fuera por un momento. El amigo le hablaba de cómo había encontrado su propio camino hacia la paz interior, un camino que, aunque lleno de incertidumbres, le había permitido descubrir lo que realmente quería de la vida. Le contaba cómo había aprendido a callar las voces externas y a escuchar la voz interior,
esa que a menudo se ahoga en el bullicio del mundo. Hugh dejó la carta en la mesa, sintiendo que por fin alguien comprendía lo que él había estado sintiendo. Aunque las palabras no le ofrecían una solución definitiva, le daban algo que había estado buscando sin saberlo: esperanza. No estaba solo en su lucha. Había otros, como su amigo, que también estaban recorriendo un camino hacia la autenticidad y la paz. Quizás el silencio, en lugar de ser un enemigo, podría ser su aliado. Al día siguiente, Hugh decidió salir del estudio. Ya no buscaba respuestas definitivas, ni intentaba reconstruir su vida en un solo día. Sabía que el viaje sería largo, tal vez más largo de lo que había imaginado. Pero no podía seguir huyendo del silencio que lo rodeaba. Debía enfrentarlo, escucharlo y, con el tiempo, aprender a vivir en él. El peso del silencio ya no lo aplastaba. Ahora era un recordatorio constante de que debía ser fiel a sí mismo, que, aunque el camino fuera incierto, su verdadera paz solo se encontraría en la aceptación de su propia voz, en la aceptación de su silencio interior. Solo entonces podría volver a encontrar el propósito que buscaba, no a través de la aprobación ajena, sino a través de la conexión profunda con su propio ser. Capítulo 11. La dualidad del deseo. A medida que pasaban las semanas, Hugh se sumergía cada vez más en una quietud introspectiva. El vacío que había experimentado después de la revelación de Eleanor comenzaba a desdibujarse, pero no desaparecía. Aunque la restauración de su alma avanzaba, había algo que persistía en su interior: el deseo. El deseo es una fuerza poderosa, un torbellino que puede tanto elevar como destruir a quien lo experimenta. Hugh nunca había dejado de sentirlo, aunque lo había ignorado durante años en su búsqueda de la fama y el éxito. Ahora, en su búsqueda de autenticidad, el deseo no parecía tan claro ni tan fácil de definir. Había deseado ser un hombre respetado, un hombre de prestigio, pero ahora que había abandonado esa máscara, ¿qué quedaba del deseo que lo había impulsado? Ese deseo de reconocimiento, que había sido su compañero constante, ya no tenía la misma forma. Hugh comenzó a cuestionarse: ¿era posible abandonar por completo el deseo, o era una parte inevitable de la naturaleza humana? Al principio, pensó que su lucha era simplemente contra la vanidad y la necesidad de aprobación externa. Pero, al sumergirse más en su reflexión, descubrió que el deseo no era solo un anhelo de reconocimiento, sino una búsqueda más profunda de sentido, de validación interna. Durante varias noches, se quedó sentado en su estudio, rodeado de pinturas inacabadas, preguntándose cómo podía reconciliar la parte del que aún anhelaba ser admirado con la parte que quería ser libre de esas ataduras. El deseo, que antes se había traducido en ambición y éxito superficial, ahora parecía transformarse en algo diferente, algo más cercano a la esencia misma de su ser. En una de sus caminatas diarias por la ciudad, Hugh se encontró con una vieja librería, una que había sido un refugio en su juventud, antes de que las demandas de la vida lo arrastraran. Decidió entrar, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ofrecerle una nueva perspectiva sobre su lucha interna. El olor a libros viejos lo envolvió en cuanto cruzó la puerta. La librería estaba casi vacía, y las estanterías se alineaban en silencio, llenas de relatos olvidados y teorías que ya no interesaban a la mayoría. A medida que exploraba los pasillos, una pequeña obra llamó su atención: un tratado antiguo sobre los deseos y su relación con el alma humana. Sin pensarlo, lo compró y regresó rápidamente a su estudio, ansioso por descubrir qué secretos podría revelar. Esa noche, Hugh se sumergió en la lectura del libro, que hablaba sobre la dualidad del deseo. A través de sus páginas, comprendió algo fundamental: el deseo no era necesariamente negativo. El deseo en su forma más pura podía ser una fuerza que lo impulsara a crecer, a trascender los límites que se le imponían, a seguir buscando la verdad, incluso si esa búsqueda era incierta y dolorosa. Lo que realmente debía evitar era la obsesión, la necesidad de obtener algo a toda costa. El deseo debía ser abrazado como un compañero que lo guiara, pero no como un amo que lo controlara. Al día siguiente, mientras caminaba nuevamente por el parque, Hugh comenzó a reflexionar sobre cómo podía integrar este nuevo entendimiento en su vida. Había pasado tanto tiempo huyendo de su deseo, considerando que era la raíz de todos sus problemas, que nunca había pensado en la posibilidad de coexistir con él. El deseo no era el enemigo. El enemigo era la forma en que lo había perseguido en el pasado, sin pensar en sus consecuencias, sin considerar si realmente era lo que necesitaba. Al caminar por el sendero cubierto de hojas caídas, Hugh se detuvo frente a un árbol anciano.
Sus ramas, aunque desnudas por la temporada, se alzaban con una dignidad serena. Aquel árbol, que había pasado por tantas estaciones, parecía haber encontrado su equilibrio. No intentaba ser otra cosa que lo que era. Y, en ese momento, Hugh comprendió que su lucha no era solo contra el deseo, sino contra su propia incapacidad para encontrar paz con la dualidad de su ser. El deseo de reconocimiento, la necesidad de validación, el anhelo de éxito, todo eso formaba parte de su humanidad. Lo importante, comprendió, no era eliminar estos deseos, sino transformarlos en algo más positivo, más en armonía con su ser más profundo. El deseo, si se le entendía correctamente, podía ser un motor de creación, de amor, de expansión de la conciencia. De vuelta en su estudio, Hugh se sentó frente a un nuevo lienzo, esta vez sin la prisa ni la presión de complacer a los demás. Sabía que el deseo seguía ahí, como una corriente invisible, pero ahora no lo veía como un enemigo. Era una chispa dentro de él, una que podía usar para dar vida a su arte de una manera más auténtica. No tenía que demostrar nada a nadie, no tenía que buscar la aprobación del mundo. Lo único que debía hacer era ser fiel a sí mismo y dejar que sus deseos lo impulsaran, sin dejarse arrastrar por ellos. Mientras el pincel danzaba sobre el lienzo, Hugh experimentó algo nuevo, una sensación de fluidez, de liberación. El deseo ya no era un peso, ni una cadena que lo ataba a las expectativas de los demás. Era una energía, una fuerza creativa que le permitía moverse hacia adelante, sin dejar de ser fiel a su ser más profundo. La dualidad del deseo, que en un principio parecía ser su mayor obstáculo, se había convertido en su aliado. Al aceptar que tanto el deseo como la renuncia formaban parte de él, Hugh comenzó a encontrar la paz que tanto había buscado. No era necesario renunciar a todo lo que deseaba, solo debía aprender a vivir con ello, sin dejarse dominar. El sol se ponía detrás de la ventana de su estudio, y Hugh sonrió para sí mismo. El día había sido largo, pero al fin, sentía que había dado un paso más hacia la reconciliación con su ser, hacia una comprensión más profunda de la dualidad que siempre había existido en él. El deseo no había desaparecido, pero había aprendido a aceptarlo. Y esa aceptación, pensó, era el primer paso hacia una vida realmente plena. Capítulo 12. La belleza en lo efímero. El tiempo, tan vasto e impredecible, parecía moverse con lentitud en los días posteriores a la revelación sobre el deseo. Hugh comenzó a ver las cosas bajo una nueva luz, como si cada detalle de la vida estuviera envuelto en una capa de claridad recién descubierta. Sin embargo, con esta nueva perspectiva, también llegó un sentimiento peculiar, algo que nunca había experimentado con tanta intensidad, la conciencia de lo efímero. Antes, cuando su vida estaba llena de promesas y metas, Hugh apenas había tenido tiempo para detenerse a observar lo que ocurría a su alrededor. La prisa por alcanzar el siguiente peldaño, el siguiente logro, había nublado su capacidad de ver las cosas en su forma más pura. Ahora, en su aparente tranquilidad, el flujo del tiempo y su inexorable transitoriedad se le revelaban con una claridad casi dolorosa. Un día, mientras caminaba por la ciudad, la luz de la tarde caía suavemente sobre las fachadas de los edificios, pintando las paredes con tonos dorados y anaranjados. Hugh se detuvo, observando cómo los rayos del sol se reflejaban en las ventanas, como si cada destello de luz fuera una historia efímera, un instante que desaparecería tan pronto como llegara. Las hojas de los árboles caían al suelo, flotando en el aire antes de tocar el suelo, y Hugh se dio cuenta de que esa caída no era una derrota, sino un acto de belleza, una manifestación de la vida misma. Había algo profundamente conmovedor en la fugacidad de todo lo que lo rodeaba. La vida no era estática ni eterna, y sin embargo, había una belleza indescriptible en cada momento que pasaba. Esa belleza no dependía de la permanencia ni de la perfección, sino de la aceptación de que todo tenía su tiempo, su ciclo, y que el verdadero valor radicaba en la capacidad de estar presente en ese instante. Al regresar a su estudio, se dio cuenta de que su arte había cambiado. Las pinturas que antes buscaban reflejar la grandeza o la perfección ahora se impregnaban de una sensibilidad distinta. Los trazos de su pincel eran más suaves, más expresivos. Ya no intentaba capturar la esencia inmutable de las cosas, sino su esencia en el momento preciso, cuando se desvanecía para siempre. Quería plasmar en cada cuadro no lo que permanecería, sino lo que estaba destinado a irse, lo que era frágil y fugaz. En cada pincelada, sentía que daba vida a algo que desaparecería en breve, y esa era la verdadera magia de su trabajo.
La misma sensación se apoderó de él cuando pensó en las relaciones humanas. Años atrás, Hugh había buscado la amistad, el amor y la admiración en un intento de llenar el vacío que sentía en su interior. Pero ahora veía que la conexión entre las personas no debía ser un fin en sí misma, ni un medio para alcanzar algún tipo de validación. El amor y la amistad no podían ser poseídos ni controlados. Eran como las hojas que caían de los árboles, hermosas en su transitoriedad. Durante una de sus caminatas por el parque, se encontró con Eleanor. Ella estaba sentada en un banco, contemplando el paisaje con una expresión pensativa. Hugh la observó desde lejos, sintiendo que el encuentro no era una coincidencia, sino el resultado de una sutil armonía del universo. Se acercó lentamente, y al llegar junto a ella, Eleanor levantó la vista, como si también hubiera sentido su presencia antes de verlo. No hubo palabras iniciales, solo una sonrisa compartida, como un reconocimiento silencioso. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante, y Hugh comprendió que no necesitaba nada más que estar allí, con ella, en ese momento efímero. «El sol está tan hermoso hoy», dijo Eleanor con suavidad, sin esperar una respuesta. Hugh asintió, sus ojos recorriendo el paisaje. «Es increíble cómo algo tan fugaz puede tener tanto poder sobre nosotros», comentó. «Uno puede quedarse mirando el atardecer durante horas, pero al final, siempre se va. Y ese es su mayor regalo». Eleanor lo miró, como si las palabras que había dicho fueran exactamente lo que necesitaba escuchar. A veces, lo más hermoso es precisamente lo que se va. Lo que permanece se vuelve una carga, una expectativa. Hugh sonrió, sintiendo que había algo profundo en esa afirmación. La permanencia, en su forma más pura, parecía un espejismo. Todo lo que realmente importaba era la aceptación de lo efímero, de lo cambiante, de lo que no se puede atrapar. Quizás, pensó, su vida siempre había estado llena de esa contradicción, la búsqueda constante de algo que nunca podría poseer. Solo cuando aceptara que la belleza no residía en la permanencia, sino en la impermanencia, encontraría la paz que tanto anhelaba. Pasaron varias horas sentados en el banco, observando cómo el día se desvanecía en la noche. La luz se despidió de forma gradual, y el cielo se tiñó de tonos morados y azules, como una pintura que se desvanecía lentamente. Cuando el sol finalmente se ocultó, Eleanor se levantó y dijo con una sonrisa leve: «Quizás lo efímero sea lo único que realmente nos pertenece». Hugh la miró, una sensación de entendimiento compartido atravesando su ser. «Quizás. Y en ese caso, lo efímero es lo más valioso». Con esas palabras, ambos se despidieron, cada uno regresando a su camino, pero con la sensación de que el encuentro, aunque breve, había dejado una huella en sus corazones. Era la belleza de lo efímero, de lo que pasa y se desvanece, lo que realmente les había conectado. Al llegar a su estudio esa noche, Hugh se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. Sabía que la vida, tal como el arte, era un proceso continuo de transformación. No podía detener el paso del tiempo ni apresurarse a vivir, pero sí podía apreciar lo que cada instante le ofrecía. Y, tal como las hojas que caen en otoño, él también era parte de ese ciclo, tan fugaz y tan hermoso en su transitoriedad. Capítulo 13. El despertar del deseo verdadero. El tiempo continuaba su curso, y Hugh, en su soledad tranquila, había llegado a la conclusión de que su búsqueda no solo era una lucha por la comprensión de su propio ser, sino también una exploración más profunda de lo que significaba desear. Había comprendido que, hasta entonces, había sido víctima de deseos superficiales, aquellos que se desvanecían rápidamente, como burbujas en un mar de promesas vacías. La verdadera cuestión, sin embargo, radicaba en descubrir cuál era el deseo profundo, el deseo que no nacía de la necesidad externa, sino de la esencia misma de su alma. Esa comprensión, aunque fugaz, había provocado una transformación silenciosa en él. En la quietud de sus pensamientos, las piezas de un rompecabezas, que hasta entonces le habían parecido dispersas e incompletas, comenzaron a encajar. Ya no se sentía arrastrado por las expectativas de la vida, ni por las demandas de su estatus o su éxito. En su lugar, sentía una necesidad más esencial: conocer la naturaleza misma de su deseo, entender qué era lo que realmente deseaba más allá de las sombras de la apariencia. Esa búsqueda lo llevó a una ciudad diferente, más allá de la conocida, un lugar donde la luz del sol parecía brillar con mayor intensidad, pero también donde las sombras eran más profundas. Hugh se encontraba, por primera vez,
con el propósito de despojarse de todo lo que había aprendido. Lo que creía saber, lo que había acumulado, debía ser desechado para dar paso a algo más auténtico, algo más fiel a su naturaleza. Cuando llegó a la ciudad, encontró un pequeño café en un rincón apartado, lejos del bullicio de las calles. Decidió entrar, atraído por la serenidad que emanaba el lugar. La música suave, casi imperceptible, parecía invitarlo a la introspección. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, y mientras esperaba que su bebida llegara, sus pensamientos comenzaron a desbordarse. La luz que entraba a través de la ventana era cálida, como una caricia en su rostro. Observaba cómo la gente pasaba por la calle, ajena a su presencia, ajena a sus pensamientos. Sin embargo, algo en el aire de ese lugar lo hizo sentir más vivo, más conectado con su entorno. Era como si el café mismo fuera un refugio para aquellos que, como él, deseaban sumergirse en una reflexión más profunda, lejos de las demandas del mundo exterior. La camarera, una joven de rostro sereno y ojos oscuros, le sirvió la bebida con una sonrisa tranquila, y Hugh, en su mirada, encontró algo que no esperaba, una especie de comprensión silenciosa. Algo en su actitud, en su porte, le dijo que ella también estaba en un viaje hacia el descubrimiento, hacia la búsqueda de lo verdadero. ¿Te encuentras bien?, le preguntó ella, con una suavidad que no tenía prisa. Hugh la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su deseo no era superficial, sino auténtico, algo que nacía de su necesidad de conectar con la esencia de otro ser humano, de compartir una fracción de su propia experiencia sin palabras vacías, sin máscaras. Estoy buscando algo, respondió él, casi como si se hablara a sí mismo, pero no sé exactamente qué es. La camarera asintió, como si hubiera entendido. A veces, lo que buscamos no se encuentra fuera, sino dentro de nosotros. Lo que percibimos como deseo es solo un reflejo de lo que necesitamos aprender sobre nosotros mismos. Esas palabras, tan simples y al mismo tiempo tan poderosas, parecían resonar en Hugh con una fuerza que lo hizo sentirse profundamente tocado. El deseo, pensó, no era algo que se podía encontrar fuera de uno mismo, sino que estaba en el corazón de la experiencia humana, en lo que realmente anhelamos cuando quitamos las capas de lo superficial. ¿Y cómo se sabe cuándo se encuentra lo que se busca?, preguntó Hugh, buscando más que una simple respuesta. La joven sonrió suavemente, como si hubiera escuchado esa misma pregunta muchas veces antes. Tal vez, cuando dejamos de buscar fuera de nosotros, descubrimos que lo que deseamos ya está dentro, esperando a ser revelado. Hugh se quedó en silencio, absorbiendo las palabras que resonaban en su mente. Quizás había estado buscando la respuesta en los lugares equivocados, tal vez había estado buscando la validación en lo que no podía ofrecerle nada más que una satisfacción pasajera. Ahora, comprendía que el deseo verdadero no era algo que pudiera poseer o alcanzar de manera externa. Era un camino interno, un despertar de la conciencia hacia lo que realmente importaba, la conexión con uno mismo y con los demás. Ese día, Hugh dejó el café con la sensación de haber encontrado una semilla plantada en su corazón, una semilla de claridad que comenzaba a germinar. El deseo verdadero, aquel que le daría paz y propósito, no era un deseo para obtener más, sino para comprender más profundamente lo que ya poseía dentro de sí. A medida que caminaba por las calles de la ciudad, observando las caras de las personas que lo rodeaban, sintió un profundo respeto por la lucha interna de cada ser humano, por el deseo de encontrar significado en sus vidas. No había respuestas fáciles, no había un camino único, pero sí había algo universal en la experiencia humana. Todos estábamos buscando, de una forma u otra, la revelación de nuestro deseo verdadero. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Hugh entendió que, a veces, el deseo más grande de todos era el despertar a la vida misma, a su propia esencia. Capítulo 14. El eco de la verdad. Los días pasaron, y el aire se volvió más fresco con el paso de las estaciones. Hugh se encontraba en una etapa de introspección más profunda, buscando respuestas a preguntas que, hasta hacía poco, no había considerado. La verdad, esa entidad intangible y esquiva, parecía ser el hilo conductor de su camino, un camino que lo llevaba hacia una comprensión de sí mismo más grande y más compleja. Sabía que, al igual que el deseo, la verdad no era algo que se pudiera poseer por completo. En su naturaleza, la verdad era como una llama, siempre viva, siempre danzante, siempre cambiando su forma. En su estudio, las pinturas comenzaban a mostrar trazos más vagos, más sugerentes, como si Hugh ya no estuviera interesado en capturar la exactitud de la realidad,
sino la esencia misma de las cosas. Ya no buscaba representar el mundo como era, sino como se sentía, como lo percibía en lo más profundo de su ser. El arte, en ese momento, se había convertido en un lenguaje para comunicar su relación personal con la verdad. Una mañana, al despertar, Hugh sintió una extraña urgencia, un llamado interno que lo impulsaba a salir al mundo, a buscar una respuesta que ya intuía. Decidió viajar a las colinas que rodeaban la ciudad, a un lugar donde la quietud de la naturaleza le permitiría alejarse de las distracciones cotidianas y escuchar los susurros de su alma. Tomó sus pertenencias más esenciales y, sin pensarlo dos veces, partió en su viaje. El camino serpenteaba entre los árboles, y el aire fresco de la mañana acariciaba su rostro. Hugh caminaba sin un destino claro, dejando que sus pasos lo guiara la necesidad interna de encontrar algo que estuviera más allá de las palabras, más allá de lo superficial. El paisaje era vasto, el sonido de los pájaros y el susurro de las hojas acompañaban cada uno de sus movimientos, como si la naturaleza misma lo recibiera. Tras horas de caminata, llegó a un claro en el bosque, un espacio abierto donde la luz del sol se derramaba sobre el suelo cubierto de musgo y flores silvestres. Hugh se detuvo, y por un momento, solo permaneció allí, en silencio, respirando el aire puro, dejando que la paz del lugar lo invadiera. Era un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las preocupaciones del mundo no llegaban, y donde solo existía el aquí y el ahora. Se sentó en una piedra que encontraba en el centro del claro y cerró los ojos. No esperaba encontrar una respuesta inmediata, pero sí estaba abierto a lo que el momento pudiera revelarle. A medida que se sumergía en la calma de su mente, algo dentro de él comenzó a despejarse. La búsqueda de la verdad, la que tanto había anhelado, no era algo que pudiera obtener de un solo golpe. No era un conocimiento que se pudiera alcanzar de inmediato. La verdad era, en su esencia, un proceso continuo, algo que se debía vivir, no solo entender. Aquel claro, con su belleza serena y su silencio profundo, parecía enseñarle que la verdad no era algo fijo, algo que pudiera ser poseído y exhibido. Era, más bien, un continuo despertar. Como las estaciones que cambiaban en la naturaleza, la verdad también era algo que cambiaba, que evolucionaba con el tiempo, con las experiencias vividas. Y, al igual que el deseo, no había necesidad de apresurarse por alcanzarla. La verdad se revelaba, lentamente, conforme uno estaba dispuesto a mirarla sin juicios, sin expectativas. Hugh permaneció en ese claro durante lo que le pareció una eternidad, pero sin embargo, al mismo tiempo, solo habían pasado unas pocas horas. Cuando se levantó para regresar, sentía que algo en él había cambiado. Había comprendido que la verdad no necesitaba ser definida de manera absoluta. La verdad estaba en los momentos que pasamos, en la forma en que nos relacionamos con el mundo y con los demás, en la manera en que aceptamos nuestras imperfecciones y nuestras fortalezas. A su regreso, decidió no apresurarse a pintar nada nuevo. En su lugar, comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran sin censura, como una forma de plasmar las lecciones que había aprendido. A través de la escritura, Hugh se dio cuenta de que no necesitaba encontrar la verdad en el sentido tradicional. Ya estaba allí, en su vida, en sus pensamientos, en cada uno de sus movimientos. La verdad no era un destino, sino un camino de descubrimiento que nunca terminaría. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de su casa, pensó en sus amigos, en las personas que había conocido a lo largo de su vida. Algunos lo veían como un artista exitoso, otros como un hombre en busca de algo más profundo. Pero Hugh entendió que, en realidad, no importaba cómo lo veían los demás. Lo único que importaba era la relación que tenía consigo mismo, la paz interna que había encontrado en su aceptación de la verdad como un proceso, no como un objetivo fijo. Al mirar el horizonte, sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido, por todas las lecciones, tanto amargas como dulces, que lo habían guiado hasta ese momento. Sabía que la vida continuaría presentando desafíos, pero ahora los enfrentaría con una nueva comprensión, que la verdad no estaba fuera de él, sino que vivía dentro de cada momento, esperando ser descubierta a través de la percepción más honesta de sí mismo y del mundo. Y, con esa serenidad, Hugh se preparó para lo que vendría, sabiendo que el viaje nunca tendría un final definitivo, pero que cada paso hacia la verdad era, en sí mismo, un hallazgo. Capítulo 15. La liberación del ser. Con el paso de las semanas, la quietud de su mente comenzó a transformarse en algo más profundo.
Hugh había comprendido que su vida no debía estar dominada por las expectativas ajenas ni por las ansias de lograr lo que la sociedad consideraba el éxito. Había llegado a la conclusión de que la verdadera libertad residía en la capacidad de ser uno mismo, sin la necesidad de cumplir con las normas establecidas, sin el peso de los juicios externos. Había encontrado la serenidad en su interior, y con ella, la libertad más pura que podía imaginar. Una tarde, al caminar por el jardín de su casa, Hugh sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, y el sol, ahora más bajo en el cielo, le otorgaba un resplandor dorado a todo lo que tocaba. Sentía que todo estaba en su lugar, que no había nada que cambiar ni buscar. Su vida, tal como era, tenía una belleza intrínseca que no requería más adornos ni expectativas. La libertad era esa paz profunda que residía en aceptarse a sí mismo tal como era. Había llegado a la ciudad hacía algunos días, impulsado por un deseo interno de compartir su viaje, de conectar con aquellos que pudieran estar buscando respuestas similares a las que él había encontrado. No necesitaba ser un maestro ni un guía, pero sentía que sus palabras podrían resonar con otros que, como él, deseaban comprenderse mejor. Por eso, había organizado una pequeña reunión en una librería que conocía, un lugar lleno de libros y de silencio, donde las personas venían a sumergirse en las historias de otros, pero también en sus propios pensamientos. La librería estaba en una esquina tranquila de la ciudad, alejada del bullicio y del ruido. El ambiente era acogedor, con estanterías llenas de libros antiguos que ofrecían secretos olvidados, y sillones de cuero donde uno podía pasar horas perdiéndose en la lectura. Hugh había llegado temprano, antes de que llegara la gente, para sentirse en paz y preparado. Había traído consigo unos pocos escritos, pensamientos dispersos que había recopilado en sus momentos de reflexión, pero no estaba seguro de qué diría exactamente. Lo que sentía era que ya no necesitaba formular teorías ni crear discursos elaborados. Solo quería compartir su experiencia, hablar desde el corazón, y ver si en ese encuentro surgía alguna chispa de entendimiento compartido. A medida que la librería comenzaba a llenarse de personas, Hugh se sintió en un estado de calma serena. No había nervios ni dudas, solo una aceptación profunda de lo que estaba por venir. La gente que se había reunido era diversa, y no todos parecían estar allí por el mismo motivo. Algunos buscaban respuestas, otros simplemente querían escuchar, y algunos quizás solo querían disfrutar de la compañía de otros. Cuando la sala se llenó, Hugh se levantó de su silla, sus palabras fueron breves al principio, casi como un susurro. No estoy aquí para enseñarles algo que no sepan ya. No soy un experto, solo un ser humano como ustedes, buscando algo más allá de lo evidente. Pero lo que he aprendido en mi propio viaje es que la verdadera libertad no está en lo que logramos, sino en lo que somos. En nuestra capacidad de liberarnos de las expectativas ajenas y abrazar lo que realmente somos en lo más profundo. Habló con sencillez, pero sus palabras parecían calar en lo más hondo de aquellos que lo escuchaban. No había grandes discursos ni promesas de soluciones fáciles. Solo había una verdad desnuda. La libertad comienza cuando uno deja de buscar fuera de sí mismo lo que solo puede encontrarse dentro. Las personas en la sala escuchaban con atención, y sus rostros reflejaban una comprensión creciente, como si algo dentro de ellos también comenzara a despertar. A medida que hablaba, Hugh se dio cuenta de que no necesitaba convencer a nadie. No estaba allí para cambiar vidas, ni para imponer su verdad a otros. Lo único que deseaba era ofrecer una semilla de reflexión, algo que pudiera hacer que cada uno de los presentes mirara más allá de sus propios miedos, ansiedades y expectativas, y descubriera, al igual que él lo había hecho, que la verdadera libertad no se encuentra en las cosas, ni en los logros externos, sino en la aceptación y el amor hacia uno mismo. La vida es un viaje, continuó, y como todo viaje, está lleno de sorpresas. No siempre sabemos hacia dónde vamos, pero si nos permitimos ser quienes realmente somos, si nos liberamos de las máscaras que usamos para encajar en el mundo, entonces el viaje mismo se convierte en nuestra verdadera recompensa. No se trata de ser perfectos, ni de alcanzar una meta. Se trata de ser auténticos, de vivir de acuerdo a lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación por unos momentos. Nadie habló de inmediato. Era un silencio cargado de reflexión, de personas que estaban permitiendo que las palabras de Hugh calaran en su interior. Algunos parecían perdidos en sus pensamientos, otros miraban al frente con una expresión serena. No era necesario un aplauso,
ni una respuesta inmediata. Lo que había comenzado como un simple encuentro, había creado un espacio para la reflexión y el despertar interior. Después de esa tarde, Hugh sintió que había dado un paso más en su viaje. No por las palabras que había dicho, ni por la pequeña reunión que había tenido, sino porque había encontrado la libertad de ser él mismo, de compartir sin pretensiones, sin necesidad de ser reconocido. Sabía que, al igual que él, los demás también tendrían que seguir su propio camino, pero ya no sentía la presión de tener que guiarlos. La libertad no estaba en la dirección de los demás, sino en cómo cada uno de nosotros decide vivir nuestra propia vida. Cuando regresó a su hogar esa noche, el cielo estaba estrellado, y Hugh se detuvo a observar las estrellas. Había algo en ese vasto y silencioso universo que le recordaba lo que había descubierto, que la verdadera libertad no se alcanza en la perfección, sino en la aceptación de nuestra humanidad. Y con esa aceptación, llegó la paz. Hugh entendió que, finalmente, el viaje no terminaba con una meta, sino con la liberación del ser, el descubrimiento de su propio ritmo, y la aceptación de que todo lo que había sido y todo lo que llegaría estaba ya inscrito en la esencia de su alma. Y en esa aceptación, encontró una paz que, por fin, no dependía de nada externo. Gracias por haberte acompañado en este viaje de descubrimiento a través de las palabras y reflexiones del modelo millonario. Si te ha resonado este mensaje de libertad y autenticidad, no olvides suscribirte a nuestro canal de audiolibros, donde encontrarás más relatos que invitan a la introspección y al crecimiento personal. Cada historia es una puerta abierta a nuevas ideas y a la reflexión, y juntos seguiremos explorando el vasto mundo del conocimiento. Asegúrate de seguirnos para no perderte próximos capítulos y obras que enriquecerán tu camino.